Es la hora, así que voy a comenzar la clase. Recordad antes de empezar que tenemos solo tenemos dos clases más. Una es el 14 de noviembre, que es un día normal de clase. Y luego tenéis el 21 de noviembre, que es el último día, pero es un día de presentaciones. ¿De acuerdo? Coincide que el día 14 también es la fecha límite para la entrega de los trabajos. El horario me da igual. Mientras que llegue durante el día 14, estoy ok. ¿Vale? Eso no significa que no me los enviéis a las 11:59 de la noche, por favor. Todos sabemos que habéis tenido suficiente tiempo, creo yo, un par de meses, así que intentad no presionar el reloj hasta el último segundo. No puedo hacer, no se aceptarán a posteriori de la fecha por un motivo bien simple, que es que tengo que revisarlos. ¿Cómo enviármelo? Pues correo electrónico. La fecha del examen es fija el miércoles día 30. El lunes daré más detalles, pero seguramente será por la mañana, ¿de acuerdo? Entonces lo que haremos será que yo me conectaré a las 9 de la mañana, subiré el trabajo, abriré un enlace y tendréis hasta las 2 de la tarde para entregar. APP. Esa es la idea original que tengo yo. Falta verificarlo porque me llegó un correo, pero lo he traspapelado, así que quiero verificar que realmente va a ser por la mañana y no por la tarde, que era el horario original que teníamos planificado. Originalmente teníamos planificado a partir de las 2. Lo único que a mí por horario de la diferencia de país me da mejor que sea por la mañana, porque así puedo estar conectado y os puedo intentar contestar, sobre todo al principio de, la, de las 5 horas que va. ¿De acuerdo? Y eso es básicamente un recordatorio de todo lo que nos queda a partir de ahora. Lunes de Profe, entrega. Dime, Fernanda. en caso de que el examen, como está diciendo que probablemente sea en la mañana, a Sí. mí me topa con una presentación y otro examen que todavía no sé si es exigible o no. En El este caso, problema que hay es que en teoría a mí me han asegurado que si es por la mañana y es mía esa hora, es una hora reservada. ya. Entonces, si realmente tengo esa hora reservada, que es lo que creo, será por la Ujú. mañana. Entonces es el otro profesor que está invadiendo mi horario, que según la universidad es mío. Ya, Si no es el caso, si el caso de horario que tengo yo reservado es por la tarde, pues entonces lo haré por la tarde. Y entonces, como el horario reservado mío, pues es mío. La única diferencia que habrá en tal caso es que yo no estaré o intentaré estar en el primer momento de que inicie la prueba, por si hay algún tipo de confusión con alguna redacción o alguna cosa extra, pero obviamente no podré estar a lo largo de la prueba porque el horario a mí se me ya, escapa para que pueda estar. Pero en el hipotético caso, no, que es un miércoles, mentira. Si es por la mañana estaré, si es por la tarde también estaré. Así que no hay ningún problema extra. Lo único que yo preferiría por la mañana, ¿sabes? Porque por la mañana, si son 5 horas, empieza a las 8, pues acaba a las 2. Yo estoy 4 horas atrasado a vosotros, por tanto, o adelantado a vosotros, por tanto, para mí son las 6, es un horario aceptable. Pero si la prueba empieza a las 2:20, que es el horario que originalmente tenía, acaba a las 7:20, pues más 4 horas es las 11:20 para mí, ya empieza a ser un horario un poco nocturno. pero eso lo confirma el próximo lunes, ¿cierto? Eso lo confirmo el próximo lunes, ¿vale? Ya, Y profe. repito, yo me quedaré con el horario que tengo reservado por la universidad, por tanto no puede ser que tengas un solape con otro ramo. Si tienes un solape con otro ramo, es culpa del otro ramo, no mío, porque yo estoy respetando el horario que tengo. ¿De Ya, acuerdo, profe, no, es Fernando? que el otro ramo está por calendario de examen, entonces también por eso le preguntaba. Qué raro Entonces que... debería ser que lo debe tener por la tarde, no me lo han cambiado por la mañana, Ya, ¿vale?
Ya, profe, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta adicional respecto a esto? ¿No? Bueno, pues vamos al tema que teníamos. Recordad que la semana pasada, el lunes pasado, habíamos visto problemas de secuenciación. Entendíamos como un problema de secuenciación uno en el cual teníamos que decir cuándo se hacían las cosas. Con una máquina. Ahora vamos a ver, ya habíamos visto hace como un mes y medio, un caso con máquinas paralelas. Y en este caso concreto, con máquinas paralelas, no era muy importante el orden en que se hacían las actividades, pero sí que era muy importante en qué máquinas se hacían las actividades. Y esto lo habíamos visto como un problema que se llamaba Unrelated Parallel Machine Scheduling Problem, y en realidad era un binario. Una vez sabíamos en qué orden se hacía, en qué máquina hacía cada una de las operaciones, cada una de las tareas que se tenía que realizar, qué operario era el encargado de hacer cada cosa, el orden en que el operario hiciera las cosas no importaba para cambiar la solución del problema, no cambiaba la solución del problema. ¿De acuerdo? Entonces, como no cambiaba la solución del problema, lo único que nos interesaba era ver quién hacía qué. Hay otros problemas que son un poco más complejos, que son problemas multimáquina, con múltiples máquinas, de los cuales los dos más famosos, que son los que vamos a ver esta semana, son el Flowshot y el Jobshot. Es importante indicar que en estos problemas lo que tienen en común es que hay diversas máquinas, pero estas máquinas cada una es diferente. ¿Y a qué me refiero con que las máquinas son diferentes? Pues sería como si tuvierais un taller de reparación de autos. Hay diferentes estaciones de trabajo y cada una de estas estaciones de trabajo es diferente y puede hacer cosas diferentes, no pueden hacer lo mismo. Entonces, aunque uno tenga 5 máquinas, no quiere decir que las 5 máquinas pueden hacer lo mismo, sino que cada una de las 5 máquinas son diferentes y cada trabajo, cada pieza tiene que pasar por todas las máquinas o por algunas de las máquinas. ¿De acuerdo? Tiene que recibir diferentes operaciones. La diferencia que hay entre el Flowshot y el Jobshot, y otro problema que nosotros no vamos a ver que se llama OpenShot, es lo que se conoce como el orden de las operaciones. Y voy a poner Flowshot, Jobshot y OpenShot para que se vea la diferencia. En el Flowshot lo que pasa es que todas las piezas, todas las actividades, todas las tareas tienen el mismo orden. Lo podéis imaginar como la línea del comedor en la universidad. El cliente, que sería la pieza, entra en la línea, primero escoge unas cosas. Voy a explicar el caso de Viña, de cómo está organizado el comedor de Viña. Tú entras, entonces en la primera estación de trabajo, que sería la primera máquina, lo que haces es tomar tu bandeja y si quieres llenarte un vaso de agua y ponerte los cubiertos. En la segunda estación te ponen el plato de fondo, el principal, donde hay una persona que te pone el plato. Y obviamente esa persona no te puede dar la bandeja porque la bandeja está antes, por tanto es otra máquina diferente. Después hay una tercera persona, una tercera estación de trabajo, que es donde tú puedes coger el postre y una ensalada.
obviamente esa persona, pues tú ahí no puedes coger el principal porque el principal lo ha hecho otra persona que estaba antes, otra estación de trabajo. Y finalmente, pues pasas por el cajero y sales de la línea. Fijaros que todo el mundo que entra en la línea de montaje, en esta línea, pasa por todas las estaciones. A veces pasa por la estación sin coger nada, porque, por ejemplo, puede ser que solamente coja un plato de pasta y que no incluye nada más del menú y, por tanto, en el resto de estaciones pasa en tiempo cero, automáticamente, excepto en la última, que es que tiene que pagar igualmente, aunque solamente coja un plato de pasta. ¿De acuerdo? Por tanto, el hecho de que todas las piezas tengan el mismo orden genera una situación especial que la distingue de las dos anteriores. Vale. El flow shot es que cada pieza tiene su orden de operaciones. Esto, el caso típico sería un taller de autos. El taller de autos tiene una serie de estaciones de trabajos, de cosas que puede hacer, y entonces llega un auto con una avería y ese auto pasa por aquí, luego va aquí, luego va aquí, finalmente va aquí y sale reparado. Pero puede ser que haya otro auto que vaya por aquí, después vaya aquí, después vaya aquí y después salga reparado. Ni siquiera tiene que pasar por las mismas, por todas las estaciones. Por tanto, por las que no tiene que pasar le puedes poner un tiempo igual a 0 y es equivalente a que tuviera que pasar. O puede ser que pase por todas, pero que pase en un orden completamente distinto a las anteriores. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que la diferencia que hay entre el flowshot y el jobshot es que las dos tienen una ruta a estos arcos que pasan por las máquinas. Se les llama rutas. En ambos casos tenemos una ruta, pero la diferencia es que en uno la ruta es compartida para todas las piezas, lo cual simplifica el problema, y en otro la ruta es diferente para cada pieza. Por tanto, fijaros que el flowshot es un caso especial del jobshot, porque en la definición del jobshot entra el flowshot, pero en la definición del flowshot no entra el jobshot. ¿De acuerdo? Alguno de vosotros me dirá, ¿por qué le llama usted flowshot y jobshot? Es muy fácil. Es el nombre en inglés, es el nombre aceptado en toda la comunidad, o sea, tanto en España como en Chile como en México le llaman flowshot o jobshot. Sin embargo, en España, en español, como nos gusta no utilizar idiomas extranjeros, a este se le conoce como flujo regular, un problema de secuenciación con flujo regular, y al jobshot se le conoce como un problema de secuenciación de flujo general. Lo cual complica un poco porque la siguiente vez que se os ocurra a alguien decir flujo regular o flujo general, pues solamente lo entenderé yo. Sin embargo, si decís flowshot o jobshot, lo entiende todo el mundo. Finalmente queda el OpenShop. En el OpenShop, el orden de los trabajos lo decide el decisor. Traducido, el orden es libre. Esto sería como un restaurante de estos de ir picando cosas de un self-service. Uno va a pasar por las estaciones que quiere, tiene que pasar por todas o no. Si no tiene que pasar por todas, pues lo que decís es que el tiempo de pasar por una estación es 0 y eso es como no tener que pasar. Y ahora resulta que una persona decide hacer sus cosas en este orden y otra persona decide hacer este orden y otra decide uno de los órdenes que he indicado o otro dice. ¿De acuerdo? El hecho de que la ruta esté determinada, sea la misma o sea diferente, o que la ruta la puedas escoger, hace que los problemas sean completamente distintos. ¿Eh? El caso más fácil es cuando la ruta está determinada y es única. ¿De acuerdo? Y es importante un pequeño detallito que si no se me va a escapar, porque me he encontrado en alguna ocasión que no queda del todo claro cuando los alumnos vienen a explicar sus problemas en pasantías, en trabajos, e intenta aplicar un método de este estilo, de flowshot o de jobshot.
Hay una hipótesis implícita, y es que las piezas solo pueden recibir trabajo en una máquina a la vez. ¿Sí? Esto no es como en la Fórmula 1, que llega el Fórmula 1, lo levantan y le sacan las 4 ruedas, 4 personas a la vez. ¿De acuerdo? Aquí cada una de las operaciones que se tienen que hacer decaladas, no se pueden hacer de forma simultánea. Se pueden hacer consecutivas, se puede hacer con un pequeño tiempo muerto por el medio, pero lo que no puede pasar es que se estén haciendo 2 cosas a la vez. ¿De acuerdo? De la misma manera, una máquina no puede trabajar sobre 2 piezas a la vez. Solamente puede trabajar sobre una. No somos multitarea. Rolando. Profe, y también una tarea, perdón, una máquina precede a la otra, ¿cierto? En el caso del Así como que... Photoshop y el JobShop sí, ¿sí? pero en el Ah, ya. caso del OpenShop no. Ah, ya. Entiendo. Muchas gracias, profe. Nada. Es importante la diferencia porque yo no estoy diciendo que no existan casos que no van así. Los hay, pero son más complejos. Entonces, como son más complejos, no los tratamos en el curso básico. ¿De acuerdo? Otra cosa que trasciende al contenido de este curso por dificultad, pero que generalmente cuando se explica este temario en pregrado, pues ni siquiera se hace mención, es que no se aceptan preempciones o que las preempciones no valen la pena. ¿Qué es una preempción? Una preempción es cuando tú estás haciendo una cosa, llega algo más urgente, dejas de hacer esa cosa, haces la otra cosa más urgente y retomas la cosa que has dejado al lado, aparte. Las preempciones, bueno, en realidad no es que no valgan la pena, no se aceptan. Complica mucho el problema porque en general cuando uno hace una preempción, que quiere decir que para hacer una cosa, cuando la vuelve a tomar, no empieza desde cero. En el caso más concreto, aprovechando que uno de vuestros compañeros hoy me ha hecho preguntas sobre que le parece muy raro el editor de texto que yo utilizo, una de las cosas que puede hacer el editor de texto que yo utilizo es que tú le puedes configurar una situación, irte a hacer otra cosa y volver a exactamente la misma situación. Dicho de otra manera, yo estoy trabajando en un programa para investigación, llama a un alumno, me pide una consulta a un alumno del curso, entonces yo, y lo que haría la mayoría de gente es cerrar todos los archivos en los que estoy trabajando, abrir los archivos que me envía el alumno para poderlos mirar y darle la explicación y el feedback que necesite, y después cierro tu archivo y me vuelvo a poner, abro todos los archivos. ¿Vale? Cada vez que cierro y abro archivos pierdo tiempo. Pues una cosa que podría hacer es, con este editor, darle una combinación de botones, que lo que hace es guardarme como la situación en la que estoy ahora, congelarla, y ahora cuando salgo le doy otro botón y de golpe y porrazo vuelvo a tener lo mismo. Vale, pues eso me ahorraría la prevención, ese tiempo extra. Pero no todo el mundo lo puede hacer, no en todas las circunstancias se pueden hacer, y hay muchísimos problemas en que la prevención no vale la pena. Por ejemplo, y esto es una posible pregunta para dentro de 20 días, que quedan 20 días para el examen solo. En los problemas una máquina que hemos visto, yo no cito la posibilidad de prevención porque es inútil. No vale la pena. Aunque pudieras hacerlo sin costo adicional, no te hace que el problema sea o que la solución pueda mejorar. En otros problemas sí, pero en esos no. Entonces, en los problemas de una máquina que hemos visto, la prevención no aporta. ¿Por qué?
acuerdo? De nuevo, esto son hipótesis. Son cosas que uno tiene que tener claras, porque cuando va a resolver el problema, si se equivoca con estas hipótesis, pues está resolviendo otro problema que no es el problema que quería resolver y se resuelve otra cosa, no se da, ¿vale? Pero centrémonos en el caso que nosotros queríamos, que es el flowchart. Recordad que el flowchart lo habíamos definido como el caso en que todas las piezas tienen el mismo orden, y como todas las piezas tienen el mismo orden, la solución más fácil es numerar las máquinas según el orden en que se van a hacer las piezas, o según el orden en que las ven. Las piezas. Por ejemplo, en este caso, todas las piezas que yo he puesto job 1, job 2, job 3, job 4, job 5, todas van a pasar primero por la máquina 1, cuando caen de la máquina 1 van a pasar a la máquina 2, cuando caen de la máquina 2 van a pasar a la máquina 3, cuando caen de la máquina 3 van a pasar a la máquina 4. Fijaros que eso no tendría por qué ser así, y cuando vayamos al job shop, dentro de unas cuantas láminas, fijaros que ahora tengo que marcar el orden. Esto es lo primero que harán. Primera operación. Luego tenemos la segunda operación. Y luego tenemos la tercera operación. Y fijaros que la máquina 1, el job 1 sí que pasa primero por la máquina 1, luego por la máquina 2 y luego por la máquina 3. Pero el job 3 primero pasa por la máquina 2, luego pasa por la máquina 3 y finalmente pasa por la máquina 1. Entonces, este hecho de que hay este cambio hace que sea un poquito diferente. ¿De acuerdo? Y por eso tenemos unas láminas separadas. Pero volviendo al caso del flowchart, como el orden es el mismo, pues van a haber esas actividades. Yo voy a considerar o me voy a restringir a lo que se denomina flowchart permutado. Y el flowchart permutado, la mejor manera de explicarlo es como en una línea de montaje. ¿De acuerdo? En una línea de montaje tendremos la máquina 1, la estación 1, la estación 2, la estación 3 y la estación 4. Y cuando llegue un trabajo, el primer trabajo pasa por aquí y en el mismo orden, el segundo trabajo entra por aquí y no adelanta en ningún momento al primer trabajo. Traducido, se mantiene un orden en plan fila india. El primero siempre es el primero y pasa por todas las máquinas el primero, el segundo siempre es el segundo y pasa por todas las máquinas el segundo, el tercero siempre es el tercero y pasa por todas las máquinas el tercero. Esto no es obligatorio. Y en muchas fábricas existen una cosa que se llama buffers intermedios, que son pequeños almacenes en que llega una unidad que iba que iba a la primera, se mete en el buffer, se espera un ratito y la que iba a la segunda le adelanta. Y entonces la máquina 1 ve la primera operación, la segunda operación, la tercera operación, y la máquina 3 ve la primera operación, la segunda operación y la tercera operación, pero no tiene que equivaler en piezas a las de la máquina 1. ¿De acuerdo? Esto puede dar beneficios en cuanto a acabar antes el trabajo. Puede darlos, pero complica sobremanera el problema, porque si uno considera un flowchart permutado, al final lo único que tiene que determinar una solución la solución es una permutación de jobs. Por tanto, una secuencia con todos los jobs. De eso se llama permutado, de que la solución es una permutación de jobs. En el caso no permutado, necesitamos más cosas. Y como necesitamos más cosas, quiere decir que es más difícil. ¿Vale? Ahora, lo segundo que tenemos que mirar
Una vez que ya tenemos los datos del problema, que es básicamente es la duración de cada pieza en cada máquina, el orden de las máquinas, las piezas que tenemos, y ya está. Lo siguiente que nos tenemos que mirar es cómo evaluamos. Cómo vamos a determinar que, por ejemplo, la secuencia job 1, job 2, job 3, job 4, job 5 es mejor o peor que la secuencia job 3, job 1, job 2, job 5, job 4. ¿Cuál es mejor? Pues eso dependerá, o nosotros lo vamos a determinar mirando cuál acaba antes. ¿Sí? Y como este problema ya lo habéis visto en cursos anteriores, en gestión de operaciones avanzadas, se ve este mismo problema cuando solamente tenemos dos máquinas, pues lo vamos a explicar cuando tenemos dos máquinas, solo cuando tenemos dos máquinas. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a construir una tabla simple con dos máquinas y estos dos trabajos. Vamos a ver cómo lo hace el método exacto que hay para dos máquinas. El método exacto que hay para dos máquinas lo que dice es que tenemos que ir mirando las duraciones, buscar el número más pequeño que quede de alguna tarea que no hayamos asignado y lo ponemos, si corresponde a la máquina 1 al principio de la secuencia, si corresponde a la máquina 2 al final de la secuencia. ¿Cierto? No me he equivocado, creo. Entonces, fijaros que el número más pequeño que no es secuenciado es este. Por tanto, lo que haría sería poner job 2 en el primero de la secuencia. Ahora, el siguiente número más pequeño sería este, que también corresponde a la máquina 1, por tanto lo pondría aquí. Ahora el siguiente número más pequeño corresponde a este, por tanto lo pondría aquí, al principio de la secuencia, y ahora el número más pequeño de una máquina que no haya, digo, de un job que no haya secuenciado ya es este. Por tanto corresponde al final. Y ahora tenemos job 5. ¿Sí? Y ahora, para intentar evaluar, generalmente lo que os ponen en clase es que hagáis una tabla. Y en esta tabla lo que vamos a poner es, yo al principio voy a poner solamente voy a poner el instante de inicio y el instante de finalización. Y después lo complicaré, no lo complicaré. Quitaré números de la tabla porque hay muchos números. Entonces, fijaros que empezamos en el instante 0. Pues el job 2 dura 8, por tanto acabaría en el instante 8. Y justo cuando acaba puede entrar en la máquina 2. Y en la máquina 2 dura 27. Por tanto, 27 más 8 son 35. Y acaba en el instante 35. Vale, ahora miraría el job 4. El job 4 puede empezar en la máquina 1 en el instante 8. ¿Por qué en el instante 8? Porque antes está ocupada por el job 2 y por tanto tiene que esperar a que se libere la máquina. Entonces empieza en 8, dura 11, por tanto acabaría en 19. Y ahora lo que hace la evaluación es decir, bueno, tengo que mirar que el job 4 tiene que haber acabado de la máquina 1 para pasar a la máquina 2 y la máquina 2 tiene que estar libre. Entonces, ¿cómo me aseguro que la máquina 2 está libre? Pues en el instante 35 está libre. ¿Cómo me aseguro que el job 4 ha acabado de la máquina 1? Pues acaba en 19. Tiene que cumplir las dos condiciones. Por tanto, como tiene que cumplir las dos condiciones, pues tenéis que quedar con el máximo entre las dos. Así que toma entre este numerito de aquí y este numerito de aquí, se queda el máximo, por tanto empezaría en 35, dura 14, por tanto acabaría en 49. Iríamos al job 1, que puede empezar en 19 más 13, 31, entre 31 y 49, pues empieza en 49, 49 más 18, pues esto es 67. Irme corrigiendo la matemática porque me equivoco sumando, como todos, algunos más que otros, yo bastante, porque soy muy despistado, pero si no me he equivocado, 67, 87, y este es 50 más 26 son 76, entre 87 y 76 me quedo con el 87, más lo que dura en la máquina 2, que es 14, pues acaba en
101. ¿De acuerdo? Esto no creo que haya sorprendido a nadie. Fijaros que es relativamente fácil de hacer porque voy columna por columna. Y fijaros que los numeritos de inicio no son necesarios y en realidad, por regla general, solamente se anota el numerito de fin. El motivo por el cual solo se anota el numerito de fin es porque el otro numerito se puede obtener rápidamente haciendo una pequeña consulta, ¿cierto? O sea, para saber cuándo empieza el job 1 en la máquina 2, pues recordad que es el máximo entre el 31, cuando acaba el job 1 en la máquina anterior, o de cuándo queda la máquina libre del anterior job, que es 49. Entonces, entre esos dos, entre el 49 y el 31, el máximo es el 49, por tanto, escoges el 49. Y ese es el número que tenéis como inicio del job 1 en la máquina 2. Por tanto, para evitar repetición y aburrimiento supino, pues en vez de apuntar el inicio y el final, normalmente solamente se apunta el final. ¿De acuerdo? Cuando hay más de dos máquinas, pues la idea es la misma. Si tenemos máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4, y job 1, job 2, job 3, job 4 y job 5, pues para hacer el cálculo se haría igual. Aquí voy a poner números al azar. Máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4. Y ahora aquí el orden, la secuencia, pues voy a poner una cualquiera. Por ejemplo, job 1, job 3, 2, job 3, job 4 y job 5, para no equivocar. Y fijaros que sería lo mismo. Empieza en 0, acaba en 2. En la máquina 2 empieza en 2, acaba en 5, 10, 17. Y para el job 2, pues empieza en 2 y dura 3, 5. Entre 5 y 5, cualquiera de las dos. 5 más 8, pues son 13. Y ahora entre 13 y 10, pues me tengo que quedar con el máximo, sería 13. Empieza en 13, dura 2. El job 2 en la máquina 3 dura 2. 13 más 2, 15. Y ahora entre 15 y 17, pues 17. 17 más 1, 18. Y así sucesivamente. Tanto el cálculo siempre es fin de un job en una máquina la duración del job en la máquina más el máximo, perdonad, pero en catalán el acento del máximo es el otro. El instante de fin del job anterior en la misma máquina o el instante de fin de ese job en la máquina anterior. ¿De acuerdo? Y esta es la fórmula que nos vamos a tener que preocupar de introducir en el programa. Teniendo en cuenta el pequeño detalle que como haces J-1 te puedes ir fuera, puedes hacer J-1 y la posición 0 en -1 pues es -1, pero en Python J-1 es la última en vez de un número negativo que no existe. Así que hay que ir con un poquito de cuidado. Y lo mismo con la máquina, podéis ir a la máquina 0, entonces si vas a la máquina 0, la máquina 0 no existe. Es un pequeño detallito que tendremos que mirar luego a nivel de implementación, pero a nivel de fórmula matemática es eso. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué este problema es difícil? Pues este problema es difícil porque a la hora de poner la secuencia, pueden aparecer ineficiencias. Y las ineficiencias en este problema pueden ser de dos tipos. Tipo 1 es que la máquina tiene que esperar
para poder procesar una pieza. Y el tipo 2 es que una pieza tiene que esperar para poder procesarse en una máquina. Fijaros que la situación ideal es que todas las piezas entraran por la línea, por las máquinas, y no tuvieran que parar en ningún momento, fueran recibiendo sus trabajos hasta el final, sin ningún tiempo muerto, sin ningún tiempo esperando que el tipo de delante se decida si quiere comer lasaña o si prefiere pescado. Y por el otro lado, otra manera de ver una solución ideal es una solución en que el trabajador, las máquinas, están todo el rato trabajando, no hay tiempos muertos, no tienen que esperar en ningún momento, siempre tienen una persona que siempre va a recibir el trabajo y lo puede realizar. ¿Sí? Para visualizar esto, y esto es una idea general para los problemas de secuenciación, incluyendo la gestión de proyectos, que es un problema de secuenciación, porque tú estás diciendo en qué orden se hacen las cosas. Para poder visualizar esto, es interesante utilizar lo que conocéis como carta Gantt. ¿Vale? La carta Gantt es una muy mala herramienta de cálculo, pero es una gran herramienta de visualización. Entonces, ¿cómo funciona una carta Gantt? Pues una carta Gantt, creo que aquí todos estamos más o menos familiarizados, tiene unas operaciones que describen el tiempo. Y entonces, con unas barras se indica el inicio de un job o la duración de un job concreto en una máquina concreta. ¿De acuerdo? Y puede ser que en paralelo se haga otro job, el job -1, en una máquina +1, en la siguiente máquina. ¿Vale? Y ahora dejadme que exagere para que veáis un poquito el problema. Fijaros que ahora, cuando el job acaba en la máquina, puede entrar directamente en la máquina siguiente. Sin esperar nada. Pero fijaros que la máquina 1, la máquina +1, ha tenido esta ineficiencia de aquí. Esto es una ineficiencia tipo 1. ¿Ves? La máquina ha tenido que esperar para poder procesar una pieza. Por tanto, posiblemente hubiera sido mejor utilizar otro job, que no hubiera sido el job J, que hubiera sido el job, el que sea, que hubiera durado un poquito menos, o que hubiera durado exactamente lo mismo que el job J-1 en la máquina siguiente para que justo cuando acabara pudiera entrar. Y no hubiera este tiempo muerto al que hemos sometido a la pieza. ¿Sí? Otro problema que puede pasar es justo el contrario. El job acaba aquí, pero resulta que el trabajo que le antecede en la siguiente máquina dura muchísimo. Profe, Dime. es que me quedó una duda con respecto al flowchart. En este Sí, caso, necesariamente, cada como pieza tiene que pasar en orden por cada máquina. exactamente. O ya. Perfecto. Entonces, Gracias. fíjate que si nosotros ahora representamos este dibujo o esta tabla que hemos puesto aquí como un diagrama de Gantt, lo que sucedería sería lo siguiente. Este diagrama de Gantt, solamente considerando estas 8 máquinas que yo he puesto, o sea, estas 8 operaciones que he calculado. El diagrama de Gantt empezaría en el instante 0 y iría en el instante t. Y ahora, lo que voy a hacer es poner
todas las operaciones que estén asociadas a la máquina 1 aquí, todas las operaciones que estén asociadas a la máquina 2 aquí, todas las que estén asociadas a la máquina 3 aquí y todas las que estén asociadas a la máquina 4 aquí. Entonces, fijaros que el job 1 en la máquina 1 dura 2. Empieza en 0 y acaba en 2. Por tanto, podríamos ponerlo así. Y perdonad porque esto posiblemente no sea la mejor manera de hacerlo. La mejor manera de hacerlo es así. Y ahora, cuando acabe la máquina 1, se va a la máquina 2. Y iría de 2 hasta 5. Luego iría de 5 hasta 10. Y después iría de 10 hasta 17. Entonces, profe, el problema sería, por ejemplo, después de que la pieza pase en la máquina 1, ¿cuál de todas las otras piezas parte en la máquina 1, no? Exactamente. Entonces, Ya. fíjate que el job 2 pues, nos calza perfecto, porque aquí empezaría en 2 y acabaría en 5, justo cuando queda la máquina libre la máquina 2. Pero ahora resulta que que el job 2 en la máquina 2 dura 13. Por tanto, empieza en 5, acaba en 13, y ahora la máquina 3 se pasa desde el instante 10 hasta el instante 13 sin hacer nada. Por tanto, aquí aparece una ineficiencia. Una ineficiencia. Una ineficiencia de máquina. La máquina ha estado parada esperando trabajo. ¿Sí? Sí, Sin embargo, la otra ineficiencia que os podéis encontrar es justo la contraria. Y es que el job acaba en la máquina antes y después tiene que esperar un ratito antes de empezar en la siguiente máquina. ¿Cuánto tiene que esperar? Este ratito. Y este ratito es una ineficiencia tipo 2. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la regla que habéis visto aquí, para el problema dos máquinas, esta regla asegura eficiencia en la máquina 1 y asegura que la máquina 2 trabaja lo máximo posible. Y esta regla es suficiente, se puede demostrar matemáticamente que es suficiente para obtener la solución óptima del problema con dos máquinas. Pero cuando tienes más de dos máquinas, ya no funciona. Entonces, en clase, en gestión de operaciones avanzadas, os explican una heurística simple para el caso con más de dos máquinas, que consiste en transformar el problema con más de dos máquinas en un problema artificial en el cual solamente hay dos máquinas. Y después os dicen que utilicéis la misma regla para determinar el orden. ¿Cierto? Traducido. Os están dando os dan una regla
para ordenar las piezas y obtener una secuencia que evaluar. ¿Sí? Pero si os fijáis, la lógica, la idea matemática que hay detrás de esa regla, que es en la máquina 1 sumar duraciones de las primeras máquinas y en la máquina 2 duraciones de las últimas máquinas, es una regla que corresponde a la lógica de este problema. Corresponde a la lógica de aquí, que obviamente se puede interpolar, pero no corresponde a la realidad del problema con varias piezas en las cuales lo que uno tiene que intentar evitar son estos efectos de errores de tipo 1 y errores de tipo 2, entre comillas. Efectos o tiempos muertos de tipo 1 y errores o defectos de tipo 2. ¿Cierto? Y resulta, tristemente, que no existe una regla o no se conoce una regla buena para determinar cuándo aparecerán esos errores. ¿No? El problema que hay, por el cual no se conoce una buena regla para determinar cuándo aparecen esos errores, es que muchos de estos problemas son problemas derivados. Dicho de otra manera, si en algún momento os encontráis con una tarea muy larga aquí que hace que todas vayan tarde, ese problema encadena, y lo veréis en el siguiente job, el siguiente job, el siguiente job, y genera un efecto dominó que es difícil de determinar con una regla estática. Por eso, la heurística que vamos a proponer ahora es una heurística que se diferencia significativamente de las heurísticas que habéis visto hasta el momento, porque es una heurística basada en la idea de ir verificando qué pasa cuando introduzco una nueva pieza en la secuencia. ¿Sí? Y como esta idea es relativamente compleja, voy a intentar explicarla primero con un ejemplo y cuando la haya acabado de explicar con el ejemplo, entonces intentaré formalizarla. ¿De acuerdo? Muy bien, supongamos que tuviéramos un problema con 4 piezas. ¿Sí? Y ahora la idea que tiene la heurística es voy a hacer secuencias de una única pieza. Entonces, voy a hacer una secuencia de una única pieza que va a ser el job 1. Pues como es una secuencia de una única pieza, pues yo sé seguro que el job 1 es el único que hago. Vale, ahora suponed que quisierais hacer secuencias de 2 piezas. Vale, pues secuencias de 2 piezas podéis hacer, suponiendo que fueran la pieza 1 y la pieza 2. Primero hacer 1 y luego hacer 2. O primero hacer 2 y luego hacer 1. Y ahora suponed que hicierais secuencias de 3 piezas. Pues ahora la cosa se complica, ¿no? Porque podéis hacer 6.
Queda claro que esto es muy complejo porque se va aumentando el número de piezas, el número de combinaciones que tenéis que probar asciende y para n piezas habría que probar n factorial combinaciones. Por lo tanto, la idea de la heurística de n es intentar evitar comprobar este n factorial combinaciones. Va a probar, descartar, probar, descartar, probar, descartar. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, supongamos que volvemos a tener las mismas. Y ahora de nuevo, empiezo pensando que el job 1 va solo. Y ahora de nuevo, voy a pensar que hago secuencias del job 1 y del job 2. Pues tenemos estas dos opciones solo. ¿De acuerdo? Y ahora, la heurística, la idea que tiene es, heurísticamente, quedarme con la que parece mejor de las dos. ¿Cuál es la que parece mejor de las dos? Pues la que tenga menor Cmax. La que tenga menor Cmax es la que parece que tiene interacciones menos negativas. Entonces, ¿alguno de vosotros que esté con el micrófono cerca me puede decir cuál cree o cuál prefiere que sea la mejor entre estas dos? Para que no digáis que yo escojo una porque es la única que puede ser. ¿Alguno, por favor? J1 o J2. Muy bien. Pues como es J1, J2, esta de aquí la voy a eliminar. Y ahora solamente voy a estudiar alternativas J1, J2, que básicamente lo que implican son alternativas donde J1 se hace antes que J2. ¿De acuerdo? Y ahora, como sé que se hace J1, J2 en este orden, ahora añado la tercera, que sería J3. Fijaros que J3 se puede hacer antes de todo, entre J1 y J2, o después de J1, J2. ¿De acuerdo? Y ahora, de estas tres, de la misma manera, heurísticamente, podemos evaluarlas como si fueran un problema de 3 piezas solamente y ver cuál parece mejor. ¿Y cuál será la que parezca mejor? La que tenga menor Cmax. Entonces, ¿cuál es la que tiene menor Cmax? Una de las tres. ¿Cuál queréis que sea? De nuevo, alguno de los que esté despierto, conectado y con interés y que siga hacia adelante, me dice uno. J1, J3, J2. Muy bien, pues entonces esta y esta quedan eliminadas. Por tanto, ahora tendría que mirar J4. Y fijaros que J4 puede estar en 4 posiciones. De nuevo, evalúo las 4 y la que me parezca mejor, que quiere decir la que tenga menor Cmax, por ejemplo, en este caso podría ser esta de aquí, corresponde a la solución.
Por tanto, fijaros que la idea de este método no es construir en orden. La idea de este método es ir tomando piezas y ver en el mejor sitio donde encajan, ya sea al principio, en medio o al final. Y también fijaros que en vez de tener que evaluar 4 factorial, que son 24 alternativas, he tenido que evaluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que os puede parecer mucho comparado con 24. Pero si en vez de ser 4 factorial hubiera sido 5 factorial son de 120 opciones. Y aquí hubierais partido de J1, J4, J3, J2, hubierais hecho 5 más. Por tanto, hubierais mirado 15. En regla general habéis sustituido un porque el factorial es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por una suma. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8. No os aseguro obtener el óptimo, pero una multiplicación, hacer multiplicación de veces o hacer suma de veces, claramente gana el hacer suma de veces. ¿Y qué ventaja tiene esto sobre los métodos anteriores? Que como estoy mirando insertar la pieza en todas las posiciones posibles de la secuencia, estoy viendo dónde cabe, generando la menor cantidad posible de ineficiencias. ¿Sí? ¿Qué va mejor? ¿Antes o después? ¿En medio? ¿En medio de esta? ¿Después de esta de acá? ¿Antes de esta otra de acá? Y ahí está la gracia de esta heurística. La idea básica es, evaluando, obtengo una información local que me va a servir para ir construyendo una solución global. Preguntas. Esta idea después se extiende en el JobShop, ¿eh? Y el JobShop es muchísimo más compleja, así que cuando acabemos el descanso, tomaros un buen café y relajaros, porque la idea en el JobShop es la misma, es la de ir construyendo la solución poquito a poquito, pero el número de cosas que intervienen aumenta bastante. ¿Preguntas? ¿No? Para evaluar el CMAX en cada una de esas opciones que quedan disponibles, lo que habría que hacer es desarrollar esa tabla que vimos antes, ¿o no? Exactamente. Para cada una de las tareas. Digo, para cada una de las secuencias. Por tanto, fijaros que en el fondo lo que vais a tener es... Ahora no me deja... Lo que vais a tener es un método que reporta CMAX considerando una secuencia o subsecuencia de piezas. O sea, lo que en la literatura se le conoce como un oráculo, que le dices, evalúame J3, J1, J2 y te devuelve cuál sería la duración para hacer esas 3 piezas. Un método que tome una subsecuencia y una posición y devuelva la misma subsecuencia con una subsecuencia, un job y una posición, y devuelva la misma subsecuencia con ese job insertado en esa posición, y el tercer punto, una secuencia de jobs para considerar. Quiero entrar en detalle en este porque es el paso que a alguno le puede resultar más complejo.
y en este porque necesita algo más de información de la que le indica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a el azul. El método para insertar. Suponed que tenéis una subsecuencia que fuera esta. Y ahora tenéis una nueva pieza que queréis insertar en esa secuencia. Por ejemplo, la pieza H. Y la queréis insertar de tal manera que vaya la tercera en la secuencia. Dicho de otra manera, queréis repetir A y B, luego hacer H y finalmente seguir con todas las demás. ¿De acuerdo? Fijaros que he presentado 3 colores porque esos 3 colores son precisamente lo que vamos a tener que hacer. Copiar hasta la posición. En la posición tercera, pegar la nueva y después pegar todo el resto añadiendo 1. La que estaba tercera va cuarta, la que está cuarta va quinta, la que está quinta va sexta y la que estaba sexta va séptima. Eso es el método de inserción. ¿Sí? Y esto era lo que había presentado en azul. Lo he puesto en azul porque aquí está en azul. Por tanto, ahora voy a presentar lo otro que me falta, una secuencia de jobs para considerar, que está en verde. Y es lo que voy a considerar en verde, lo que voy a escribir en verde. Vale. Este método depende del orden inicial de jobs. Ahora, si os acordáis en el ejemplo, yo hice J1, J2, J3, J4. Pero si repetís el ejemplo manualmente y en vez de hacer J1, J2, J3, J4, hacéis J4, J3, J2, J1, fijaros que las cosas cambian. Primero miramos J4, luego miramos J3, J4, J4, J3 y todo va a ser distinto. Entonces, queda claro, parece sospechoso que el orden en que yo haga esta secuencia, escoja J1, J2, J3, J4 o J4, J3, J2, J1, tiene un impacto en el resultado final de la heurística. Así que lo que se hace es intentar buscar un orden que sea relevante. Relevante quiere decir que represente bien el problema. Y ese orden generalmente consiste en ordenar jobs en orden de su suma de duraciones decreciente. Por ejemplo, en este caso de aquí, fijaros que la suma de órdenes, de duraciones de esta tarea es 53 y la suma de duraciones de esta tarea es 10, 20, 47, 47, 66. Por tanto, miraría antes el job 2 que el job 1. El orden que pondría sería antes el job 2 que el job 1. Solo por completitud,
52, 69, 30, 54, 44, 56, 75. El orden que yo utilizaría para este problema sería la que parece más peligrosa y por tanto quiero que esté más tiempo dentro de la evaluación porque puede dar mayores problemas, es job 5. Luego miraría job 3. Luego miraría job 2. Luego miraría job 4 y luego miraría job 1. ¿De acuerdo? Ese sería el orden que yo utilizaría. Job 5, job 3, job 3, job 5, a ver cuál es el mejor. Me quedo con una de las dos. Luego miraría todas las posiciones del job 2 considerando que ya he fijado el orden relativo de esas dos piezas y así sucesivamente hasta el final. Y esto es la heurística de N. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, voy a aprovechar los 4 minutos que me quedan antes del descanso para intentar hacer un wrap-up de algunas ideas que he estado dando en todo el curso y que la primera vez que resultan verdaderamente útiles es en el NE. Entonces, como es la primera vez que realmente uno tiene que aplicarlas, y yo creo que la parte de algorítmica además es bastante pesada, pues ahora la explico. ¿Sí? Fijaros que esta explicación que yo he dado es una explicación basada en componentes chicos. Son cosas pequeñitas. Hay un ordenar y un insertar y hay un evaluar. Son los componentes mínimos. Y estos componentes mínimos, estos componentes elementales, se integran en la heurística de N. Si os vais al código, un segundito, que nadie salga corriendo, que dentro de nada vamos al descanso, no os preocupéis, solamente quiero que veáis el código para que veáis que realmente está estructurado así. Fijaros que yo tengo la función para comparar, y la función para evaluar, ¿sí? Que básicamente lo que toma es una secuencia que yo le he llamado solución y la evalúa. Una función para insertar el job ID en la secuencia, en la posición, sin acento, porque posición está aquí. Y la lógica de NET. Por lo tanto, lo que he hecho es tomar estos trocitos de código, que cada uno de ellos es relativamente complejo, los he verificado, he visto que funcionan, me he puesto pequeños ejemplos para ver qué funcionaba y lo he integrado en un código general que hace toda la parte aburrida, lo que yo en algún momento al principio del curso llamaba bookkeeping, llevar la contabilidad. ¿Sí? Que, por ejemplo, en este caso equivale a cosas como insertar cada pieza, ver cuál es la mejor posición y repetir hasta que ya he llenado todo.
También es importante indicar que hay una diferencia entre lo que pone el papel y lo que pone el código. Por ejemplo, en este caso, el papel pone, y esto tendréis que tirar un vídeo el vídeo hacia adelante, ¿vale? El papel pone, empiezo por job 1, pues, y después miro de poner job 2 antes o job 2 después. Bueno, pues yo en la implementación parto comparando J1, J2 con J2, J1. Que es más fácil que entrar en un bucle. Yo ya sé que las dos primeras serán la primera a la segunda a la primera. Entonces, la implementación, fijaros que ese caso especial lo tiene aquí y lo tiene fuera. Después de la tercera pieza en adelante sí que utiliza el for. Pero la primera y la segunda pieza, como son casos raros, pues lo que hace es poner primera, segunda, evaluar, segunda, primera, evaluar. ¿De acuerdo? Además, creo que esto está mal puesto aquí. Tendría que poner esto. ¿Dudas? Ahí no parte, digamos, con la de mayor Cmax, como había dicho. No, lo que hace aquí es empezar ordenando las tareas por el peso. ¿Vale? Aquí lo que hace es sumar las duraciones de todas las tareas, de cada job, y lo guarda en peso. Y esta función, el cursor que tenéis aquí, lo que hace es que orden indicará las tareas, los jobs, en proceso de crecimiento. Por tanto, orden 0.id tiene mayor peso que orden 1.id y así sucesivamente. Entonces, fijaros que a partir de aquí, por ejemplo, cuando estoy insertando la tercera tarea, fijaros que está insertando la tarea que está en tercera posición en ese orden. Dicho de otra manera, utilizando el ejemplo de aquí, esta sería orden 0.id, esta sería orden 1.id y esta sería orden 2.id. Y así sucesivamente. Por tanto, esa ordenación lo que hace es que primero va a mirar J5, J3 o J3, J5, se va a quedar con la mejor. Y luego va a tomar J2 y va a intentar ponerla la primera, la segunda, la tercera. Se va a quedar con la mejor entre esas tres. Luego va a tomar J4, la va a poner la primera, la segunda, la tercera o la cuarta, considerando las otras tres. Se va a quedar con la mejor. Y luego tomará orden de 5, que es J1, y mirará de poner a la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta. Se quedará con la que sea mejor de esas 5. Y ahora obtiene una solución de problema. ¿Sí? ¿Te ha quedado claro, César? Sí, sí, perfecto. Vale. Obviamente esto implica algunas cosas especiales, como, no sé, ver cómo está calculando el objetivo, pero esto es una repetición de algo que ya podríais ver, ¿sabes? Podéis mirarlo y ver que realmente hace lo que yo he explicado verbalmente, o mirar cómo hace la inserción. Entonces, fijaros que hay 3 partes. Yo en el dibujo que he hecho en las láminas lo he representado con 3 partes, que son una parte en color rojo, que es la que hace esto.
una parte en color naranja y una parte en color rosa en las láminas. ¿Bien? Pero esos son detalles de cómo transformar lo que está verbalizado en el ordenador. De nuevo, no me voy a meter en implementaciones exactas porque tardaríamos la vida en verso y quiero acabar como mínimo en job shop. ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues empezamos el descanso. Empezaremos el segundo bloque a las 7:20 porque he acabado 5 minutos tarde.